Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 59. Segunda parte. Escrito por Helena Harman de White. Aunque en la profecía se había predicho que Israel tendría una forma monárquica de gobierno, Dios se había reservado el derecho de escoger al rey. Los hebreos respetaron la autoridad de Dios lo suficiente para dejarle hacer la selección. La decisión recayó en Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Las cualidades personales del futuro monarca eran tales que halagaban el orgullo que habían impulsado el corazón del pueblo a desear un rey. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De porte noble y digno, en la flor de la vida, y bien parecido y alto, parecía nacido para mandar. Sin embargo, a pesar de estos atractivos exteriores, Saúl carecía de las cualidades superiores que constituyen la verdadera sabiduría. No había aprendido en su juventud a dominar sus pasiones impetuosas y temerarias. Jamás había sentido el poder renovador de la gracia divina. Saúl era hijo de un jefe poderoso y opulento. Sin embargo, de acuerdo con la sencillez de la vida de aquel entonces, desempeñaba con su padre los humildes deberes de un agricultor. Habiéndose extraviado algunos animales de su padre, Saúl salió a buscarlos con un criado. Los buscaron en vano durante 3 días, cuando en vista de que no estaba lejos de Ramá, donde vivía Samuel, el siervo propuso que fueran a consultar al profeta acerca del ganado perdido. Mira, tengo aquí en mi mano la 1/4 parte de un siclo de plata, dijo. Se lo daré al varón de Dios para que nos indique el camino. Esto concordaba con las costumbres de aquel tiempo. Al acercarse a una persona que les fuera superior en categoría o cargo, le ofrecía un pequeño regalo como testimonio de respeto. Al aproximarse a la ciudad, encontraron a unas jóvenes que habían ido a sacar agua y les preguntaron por el vidente. En contestación, ellas manifestaron que se iba a realizar un servicio religioso, que el profeta ya había llegado, pues habría un sacrificio en un lugar alto y luego un festín de sacrificio. Bajo la administración de Samuel se había producido un gran cambio. Cuando Dios lo llamó por primera vez, los servicios del santuario eran considerados con desdén. Los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Primera de Samuel 2:17. Pero ahora se rendía culto a Dios en todo el país y el pueblo manifestaba vivo interés en los servicios religiosos. Como no había servicio en el tabernáculo, los sacrificios se ofrecían en este entonces en otros lugares, y para este fin se elegían las ciudades de los sacerdotes y de los levitas donde el pueblo iba para instruirse. Los puntos más altos de estas ciudades se escogían generalmente como sitios de sacrificio, y a esto se refería la expresión en un lugar alto. La puerta de la ciudad, Saúl se encontró con el profeta mismo. Dios le había revelado a Samuel que en esa ocasión el rey escogido para Israel se presentaría delante de él. Mientras estaba uno frente al otro, el Señor le dijo a Samuel: Este es el varón del cual te hablé. Él gobernará a mi pueblo. A la petición de Saúl: Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió: Yo soy el vidente. Asegurándole también que los animales perdidos habían sido encontrados, le exhortó a que se quedara y asistiera al festín, al mismo tiempo que le hacía una insinuación acerca del gran destino que le esperaba. ¿Para quién es todo esto lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti
y para toda la casa de tu padre? La palabra del profeta conmovieron el corazón de los que lo escuchaban. No podía menos que percibir algo de su significado, pues la demanda por tener un rey había llegado a ser asunto de interés observante para toda la nación. No obstante, con modestia Saúl contestó: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? 1 Samuel 9:21. Samuel condujo al forastero al sitio de la asamblea, donde los hombres principales de la ciudad se encontraban reunidos. Entre ellos, por orden del profeta, se le dio a Saúl el sitio de honor, y en el festín se le dio la mejor porción. Terminados los servicios, Samuel llevó a su huésped a su casa. Allí conversó con él en la terraza y le presentó los grandes principios sobre los cuales se había fundado el gobierno de Israel, y procuró así darle cierta preparación para su elevado cargo. Cuando Saúl se marchó temprano por la mañana siguiente, el profeta lo acompañó. Cuando hubieron atravesado la ciudad, pidió que el siervo siguiera adelante, y cuando éste se alejó, Samuel ordenó a Saúl que se detuviera para recibir un mensaje que Dios le enviaba. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? 1 Samuel 10:1. Como evidencia de que hacía esto por autoridad divina, le predijo los incidentes que le ocurrirían en su viaje de regreso a su casa, y le aseguró a Saúl que el Espíritu de Dios le capacitaría para ocupar el cargo que le esperaba. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dijo el profeta, y serás mudado en otro hombre. Y cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que bien te parezca, porque Dios está contigo. Mientras Saúl iba por su camino, todo sucedió tal como lo había predicho el profeta. Cerca de la frontera de Benjamín se le informó que los animales habían sido encontrados en la llanura de Tabor. Dio con 3 hombres que iban a rendir culto a Dios a Betel. Uno de ellos llevaba 3 cabritos para el sacrificio, el otro 3 panes y el tercero una vasija de vino para el festín del sacrificio. Saludaron a Saúl en la forma acostumbrada y también le regalaron 2 de los 3 panes. En Gabá, su propia ciudad, un grupo de profetas bajaba del alto, cantando alabanzas a Dios al son de la flauta y de la arpa, del salterio y del abdufe. Cuando Saúl se les acercó, el Espíritu del Señor se apoderó también de él, de modo que unió el suyo a sus cantos de alabanza y profetizó con ellos. Hablaba con tanta fluidez y sabiduría y los acompañó con tanto fervor en su servicio, que los que le conocían exclamaron con asombro: ¿Qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también está entre los profetas? Cuando Saúl se unió a los profetas en su culto, el Espíritu Santo realizó un gran cambio en él. La luz de la pureza y de la santidad divinas brilló sobre las tinieblas del corazón natural. Se vio a sí mismo como era delante de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le invitó entonces a principar la guerra contra el pecado y contra Satanás, y se le hizo comprender que en este conflicto toda la fortaleza debía provenir de Dios. El plan de salvación, que antes le había parecido nebuloso e incierto, fue entendido por él.
el Señor le dotó de valor y sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la fuente de la fortaleza y gracia e iluminó su entendimiento con respecto a las divinas exigencias y su propio deber. La consagración de Saúl como rey no había sido comunicada a la nación. La elección de Dios había de manifestarse públicamente al echar suertes. Con este fin, Samuel provocó al pueblo de Mizpa. Se elevó una oración para pedir la dirección divina y luego siguió la ceremonia solemne de echar suertes. La multitud congregada allí esperó en silencio el resultado. La tribu, la familia y la casa fueron sucesivamente señaladas y finalmente Saúl, el hijo de Cis, fue designado como el hombre escogido. Pero Saúl no estaba en la congregación. Abrumado con el sentimiento de la gran responsabilidad que esto apunta de recaer sobre él, se había retirado secretamente. Fue traído de nuevo a la congregación, que observó con orgullo y satisfacción su aspecto regio y porte noble, pues desde el hombre arriba era más alto que el pueblo, desde un hombro. Aún Samuel, al presentarle ante la asamblea, exclamó: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y en respuesta, la enorme multitud dio un grito largo y regocijado: ¡Viva el rey! Samuel presentó luego al pueblo el derecho del reino y declaró los principios en que se fundaba el gobierno monárquico y por los cuales se había de regir. El rey no debía ser un monarca absoluto, sino que debía ejercer su poder en sujeción a la voluntad del Altísimo. Este discurso se escribió en un libro donde se asentaron las prerrogativas del príncipe y los derechos y privilegios del pueblo. Aunque la nación había menospreciado la advertencia de Samuel y el fiel profeta se había visto forzado a acceder a sus deseos, procuró en lo posible salvaguardar sus libertades. En tanto que la mayoría del pueblo estaba dispuesta a reconocer a Saúl como su rey, un partido grande se lo oponía. Les parecía un agravio intolerable que el monarca se hubiera escogido entre la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las de Israel, pasando por alto la tribu de Judá y la de Efraín, las más grandes y poderosas. Estas tribus se negaron a prometer fidelidad y obediencia a Saúl y a traerle los regalos acostumbrados. Los que habían sido más exigentes en su demanda de un rey fueron los mismos que se negaron a aceptar con gratitud al hombre que Dios había asignado. Los miembros de cada una de las facciones tenían sus favoritos, a quien deseaban ver en el trono, y entre los príncipes muchos habían deseado el honor para sí mismos. La envidia y los celos ardían en el corazón de muchos. Los esfuerzos del orgullo y de la ambición habían resultado en desengaño y descontento. Así las cosas, Saúl no juzgó conveniente asumir la dignidad real. Dejando a Samuel la administración del gobierno como antes, regresó él a Gabá. Lo escoltó allá con honores un grupo de hombres que, viendo en él al hombre escogido divinamente, estaban decididos a sostenerlo. Pero él no hizo esfuerzo alguno por apoyar con la fuerza el derecho al trono. En su casa de las alturas de Benjamín, desempeñaba pacíficamente sus deberes de agricultor, dejando enteramente a Dios el afianzamiento de su autoridad.